Nos quedamos aquí. Creo que esto ya lo vimos, esto también, todos los medios. Esto ya lo vimos. Aquí nos quedamos. Fonológicos o serológicos. Acuérdense que primero son los fenotípicos, que es las formas, cómo crecen, cómo se desarrollan en los medios de cultivo, si algunos antígenos. ¿En la superficie? En la superficie. ¿Y cuál sería esa capa de la membrana que se encuentra en la superficie? Los lipopolisacáridos. Entonces, en los lipopolisacáridos, allí, que también algunos le conocen como el glucocáliz. Sí, es lo mismo. La capa de lipopolisacáridos, pero en inclusivo el glucocáliz, que tenemos la cápsula, que tenemos líquido A, todo eso, incluso hasta una capa de Lyme, que ahí también la podemos encontrar, son antígenos. ¿Qué es lo que le va a dar el nombre de antígeno? Pues la endotoxina o exotoxina, en este caso las gram negativas. Bueno, ¿qué va a haber? Pues ahí también vamos a encontrar flagelos, que va a estar en la parte superior de la bacteria, o sea, lo más externo que vamos a ver, los flagelos. Entonces allí es donde nosotros pues vamos a tener esa reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Yo les dije que esto lo usamos más para cuando son muchas familias. Un ejemplo, la E. coli, les puse que son diferentes tipos: enterocolítico, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa y la E. coli H7057. Entonces, para todas esas, pues necesito este proceso. Para el vibrio, pues tenemos el serogrupo O1 o O139, de los cuales pues hay que verificar cuáles. Hay características generales de las cuales nos orientan. Un ejemplo del vibrio cólera o del vibrio, género vibrio, pues hay diarrea. Y uno dice, no, pues sí, pero también la E. coli te da diarrea. Ahora, la E. coli no te cambia el color de la materia fecal, pero el vibrio sí. El vibrio te lo da como agua de arroz. Hagan de cuenta que ponen arroz para guisar, pero primero lo hidratan como para lavarlo. Y se acuerdan que despide una agüita así blanquecina cuando tú lavas el arroz. Bueno, esa agüita blanquecina es tu materia fecal ahora. En vez de ser un color café oscuro, o depende del color de lo que tú hayas comido, pues ahora ya es incoloro, como agua de arroz. Y tú dices, agua de arroz, biblia. Ya no le busques, vamos a la biblia. Ahora, ¿cuál es? ¿El cólera o otro serotipo? Pues hacemos el procedimiento. Aquí tenemos varias pruebas, varios equipos que nos hacen esta serotipificación, varios métodos o técnicas. Uno es inmunoensayo o inmunodifusión. Aquí vemos pues antígenos y anticuerpos fúngicos. ¿Para quién? Pues para los hongos. Tenemos inmunofluorescencia, detección de antígenos. ¿Para quiénes? Pues para los virus. Virus de la rabia, virus herpes virus. Tenemos otro que es enzimoinmunoanálisis. Que es igual que la inmunofluorescencia, nos ayuda pues por esa metodología a identificar diferentes formas, como cuáles. Pues simple y sencillamente virus, como el rotavirus. La del método de ELISA, no sé si han escuchado ese método. Hay que hacerse una prueba de ELISA. Pues son métodos en los cuales nos pueden ayudar para análisis de virus, que son los más difíciles. En este caso podemos hacer el rotavirus, podemos hacer por prueba de Western blot. ¿Se han escuchado la prueba de Western blot? Bueno, es pruebas confirmatorias para VIH, que es otro virus. Entonces, aquí estamos hablando prácticamente de muchas técnicas inmunológicas, de los cuales más se usan para los virus y para los hongos, que son un poco complicados. Uno que otro pues, se utiliza con antisueros en una aglutinación. ¿Cuál sería para un antisuero? Pues aquí está, que es la inmunoprecipitación. Yo voy a hacer agarro una colonia, que es un puntito, lo disuelvo con el antisuero. Se espera que en ese puntito pues traigo el antígeno, y el antisuero monoclonal, que está marcado como un anticuerpo, lo
que va a hacer es unirse. ¿Cómo se va a unir? Pues aquí yo les traje uno de los que se une. Una reacción de aglutinación. Aquí tenemos el antígeno, que es la célula, con el epítope, que son los receptores de membrana de los anticuerpos. Al tener esa reacción o aglutinación con un serogrupo, eso pues se une a los epítopes y de esa manera pues me va a hacer una aglutinación. Esta aglutinación pues es como una masa. No sé si en algún momento, creo que no lo hicimos, pero a lo mejor en algún momento lo hacemos ahora en el laboratorio, una reacción antígeno-anticuerpo para que nosotros veamos cómo, incluso cuando hacemos grupo IRH, digamos, tenemos los antisueros ya monoclonales bien establecidos y pues obtenemos una gotita de sangre. Al haber una aglutinación con alguno de esos antisueros, pues ya sabemos es A, es B o es el 0, que significa negativo, o 0, que no hay antígenos en ninguno de ellos. Entonces le conocemos como O, pero en sí es 0, no hay. Entonces 0 negativo es que no hay antígenos y 0 positivo es que sí hay, y ya dependiendo de la respuesta de las aglutinaciones, pues es como nosotros interpretamos. Digamos tú, un ejemplo, yo soy O positivo o 0 positivo. Quiere decir que no aglutina ni con A ni con B, pero sí con el RH. Entonces, RH, pues soy positiva. El que no aglutina el RH, pues es negativo. El que es A, porque hay una aglutinación en el antisuero A, que es monoclonal. Casi siempre usamos monoclonales porque el policlonal puede dar una variabilidad, no una aglutinación firme, sino puede ser un poco débil. Y tú dices, si lo mezclo más, se disuelve, o lo mezclo más y se aglutina, entonces mejor son los monoclonales. Entonces es lo que más usamos nosotros. Esas son pruebas rápidas. Ya las pruebas confirmatorias, pues estaríamos hablando de lo que acabamos de decir, como el ELISA, inmunoensayo, Western blot, inmunoanálisis, citometría de flujo. Ya son equipos muy sofisticados y muy caros. Estamos hablando de Western blot para virus del VIH de 3.500 más o menos, prueba confirmatoria. Una prueba de aglutinación que es rápida por cromatografía, pues 500 pesos. Me dice sí, no, pero es cualitativo. Todo lo que me dice sí o no es cualitativo. Todo lo que es por equipo es cuantitativo. Y un resultado cuantitativo te dice qué concentración tiene de carga antigénica o vírica. En este caso, carga viral, ¿cuánto tiene? Valores de referencia, te dan las estimaciones, pero pues en ese aspecto pues tú dices, no, esto está bien positivo, bien desarrollado, está en su pico máximo o ya está desahuciado, simple y sencillamente, o sea, ya está en la última etapa, pudiéramos decir. Y los genotípicos, bueno, estos genotípicos pues es más de biología molecular. Les comentaba yo que aquí vamos a ver y a trabajar más con la genética, con ADN, con RNA, el cual pues la mayoría de ellos es más para cargas virales. También para nosotros lo podemos usar, lo hemos usado para pruebas de paternidad, lo usamos. Hay una reacción cruzada entre padre e hijos, madre e hijos, y de esa manera pues podemos ver. Pero aquí más lo enfocamos hacia el área pues bacteriológica o microbiológica, donde incluyen pues la carga viral. Es un fragmento de DNA clonado en el cual pues se busca a través de la agregación de un marcador o un trazador específico. Ya hay trazadores específicos de los cuales nosotros pues lo introducimos y de esa manera pues se hace el extracto o la hibridación de este ADN. Aquí, ¿cómo lo podemos ver? Pues a veces lo vemos por el gen de agarosa. El gen de agarosa es muy bueno porque podemos ver nosotros aquí el estado de restricción del ADN y al mismo tiempo pues los microorganismos que pueden estar presentes. Aquí se hizo una tipificación de una bacteria. La bacteria se llama
Streptococcus que es una de las comunes. ¿Por qué le damos tanto énfasis al Streptococcus? Porque el Streptococcus, si nosotros no le tomamos importancia en inhibirla, nos puede dar una reacción secundaria, nos puede dar una enfermedad conocida como artritis reumatoide, que ya después es una enfermedad autoinmune. O sea, ya tu mismo cuerpo, tus mismas células atacan a tus células, las normales a las normales. Entonces, pues necesitamos nosotros, por pruebas rapiditas, tenemos una prueba que es la antiestreptolicina O. La antiestreptolicina O nos ayuda para el estreptococo, en este caso, pues el Piógenes. Y haciendo el cultivo, si ya crece, bueno, pues ya sabemos de que está presente y darle tratamiento. Porque de lo contrario, pues va a haber dolores articulares y después se desencadena ahora un problema más complicado como una enfermedad autoinmune. Bueno, aquí, si te das cuenta, la estructura 1, 2 y 3 del Streptococcus pyogenes pues casi son similares, son fragmentos con el trazador, de tal forma que pues todo viene como una replicación a medida que se va haciendo más grande, digamos como este que está más gordito, este que está más gordito, este que está más gordito, quiere decir que hay mayor concentración en ese aspecto de los en este caso pues de la bacteria. Menos concentración, son bandas más delgadas, pero de que está presente, pues hay una similitud entre todas. Entonces sí está presente, son varios pacientes de los cuales se pusieron aquí. PCR, muchos han escuchado, no, pues hay que hacerlo en PCR. PCR es extraer el DNA, que en este caso se extrae el DNA, luego se lleva a cabo por medio de la enzima de la reacción en cadena de la polimerasa, una ampliación, hacer muchísimos pares de cadenas que tienen la misma información genética, una ampliación. Aquí dice que son millones de veces y esto se hace en poco tiempo. Hay un equipo que lo utilizamos para que de esa manera pues se lleve a cabo esos lavados, esa incubación a diferentes temperaturas por medio de la enzima que es bueno, es una, se me fue, aquí la tenía pero se me fue, pero bueno, el asunto está de que a través de esa enzima podemos nosotros hacer esas replicaciones, se meten aquí también unos cebadores de los cuales estos fragmentos nos va a ayudar para que se haga más larga la información y empiece la replicación del 5-3. ¿Se acuerdan que inicia el proceso de multiplicación en la cadena 5 y termina en la 3? Entonces, a través de ello, pues se van metiendo, introduciendo los cebadores y se abren las cadenas a diferentes temperaturas del DNA, se vuelven a cerrar con esas réplicas y pues se van haciendo muchos patrones, millones de patrones. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos N veces el estudio. Quieres replicarlo, quieres hacerlo, quieres modificarlo, quieres verificarlo. A veces dicen, ay, no, es que es una muestra muy chiquita, ya se me está acabando el suero, ya se me está acabando la información, ya no he terminado de hacer el análisis y ya no tengo más muestra del paciente. Bueno, pues amplíala y de esa manera tienes muchísimos. Anteriormente en bioquímica hacíamos una reacción de PCR para ver si alguien venía defectuoso de ácido fólico. A lo mejor tu mamá en algún momento no tomó suficiente ácido fólico, pero pues había casos de pacientitos que sí tenían eso, entonces los mandábamos al hospital, pero pues ya cuando te enteras de algo así, pues dices, híjole, pues como que te pega más duro, y dije, no, mejor lo quitamos porque todos nos infartamos aquí, o al que le toca, o sea, al que le toca que pues vino con eso, pues es un poco riesgosito porque ya estamos trabajando con tu información genética. Pero bueno, todo eso lo podemos hacer en el ser humano, en las bacterias, en los hongos, en los virus y en los parásitos. Todos rompemos la membrana y de esa manera sacamos información genética. Y en los virus pues es diferente su procedimiento, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la clasificación bacteriana,
la página 50 de un libro, ahí tenemos todas las bacterias que nosotros vamos a checar. Ya no me las puse aquí porque pues, es demasiado. Tenemos las familias gram negativas, gram positivas, las defectuosas, las aerobias, las anaerobias, las que crecen en salmuera, etc. O sea, están todas para que nos vayamos familiarizando con los nombres. Es cuestión de que lo leas. Lo que me interesa es que sepas que son las formas. Las formas. Tenemos 4 formas para aprender. No es difícil. Foxy es un poquito. Allá está. Bacilli es un bacilito, un bastoncito. Aquí lo podemos observar. Por si alguno no tiene, aquí está, bacilli. Espirales, semiespirilos, o en forma de coma, que es esta, una comita, o una S, también se le conoce como espirilo. Pleomórficos, pues no tienen una forma definida. Puede ser una levadura, o algunos me dicen en forma de pie, porque se le ve un taloncito y un pie falso, un pseudópodo, una gemación. Entonces tiene forma de, no algo definido. De ahí, si juntamos a muchos cocos o coxis, pues tenemos los estafilos. Si juntamos linealmente los coquitos, tenemos los estreptococos. Si juntamos 2 coquitos, tenemos el dicococo. Y pues lo demás, aquí hay más por si acaso algunos de ustedes no podemos ver. Aquí está coco, diplococo. Aquí tenemos un coquito. Mira dónde está su cápsula. Es una mínima línea que delimita a esos 2 coquitos. Son encapsulados como el neumococo o la Neisseria. Tienen presencia de cápsula. Estafilo, el racimo, tetradas, pues 4, sarcinas. Sarcinas son un grupito de 4, 4, 4, 4, 4. Por todos los lados donde tú lo veas son 4. Entonces le llamamos sarcina. Streptocadena, cocobacilos es porque no se ha hecho un bastón, sino que queda medio ovalito, entonces es un cocobacilo. Bacilos pues ya son alargados, diplobacilos, centralizados, streptobacilos, y pues aquí tenemos los espirilos y los pleomórficos, que pueden tomar diferentes formas. Me gustó esta imagen y se las traje a colación. No está en tu libro, pero te va a ayudar mucho. En la clasificación bacteriana de acuerdo a su morfología y de acuerdo a la tinción de Gram. Eso es importante, porque ya no vas a estar diciendo será positivo o será negativo. Ya está la familia ahí distribuida, entonces pues dice bueno. Incluso viene hasta la morfología. Aquí tenemos el coco, es circular, Gram positivos, pues tenemos estrepto, entero y estafilo. Enterococcus fecalis, acuérdate. Yo les puse cuando vimos el arar sangre los 3 tipos de hémolisis, alfa, beta y gamma, para Streptococcus pyogenes, para el Enterococcus fecalis, y al mismo tiempo pues el estafilococo, que eso lo vemos en Salimaniton, eso ya lo vimos. Gram negativos, que son círculos, que son coquitos, pero son gram negativos, son la Neisseria y Moraxella. Así que pues no se te puede confundir. No puedes confundirte con ellos. Los bacilos, pues tenemos gram positivos como Listeria, Bacillus y Clostridium. Ya tocamos el término de Bacillus y Clostridium. ¿En qué clasificación está Bacillus y Clostridium? En las esporulaciones. Fíjate, son esporulados, Bacillus y Clostridium. Y son gram positivos si los teñimos con la tinción de Gram. Actualmente no la teñimos, o sea, se ven frescos, se ve directo, pero si en dado caso quisieras teñirla, pues quedaría dentro de los gram positivos y pues miraríamos sus esporulaciones, ya sea central, terminal o subterminal. Entéricos, pues tenemos muchos. La reina de todas las enterobacterias, ¿cuál sería? La E. coli, la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, la Klebsiella, el Proteus, Enterobacter, Serratia, Vibrio, Campylobacter, Helicobacter, Pseudomonas y los bacteroides, solo que los bacteroides pues son anaerobios. Tenemos el Haemophilus, como el Haemophilus influenza, Bordetella, Pertussis, Legionella, Yersinia,
Yersinia, Klebsiella, Brucella, Pasteurella y Gardnerella, que es la Gardnerella vaginalis. Todas estas las vamos a ver, así que es mejor que te familiarices. Los espirales o espirilos, como las espiroquetas, Streponema, Borrelia, Leptospira. Tenemos los filamentosos, actinomices, nocaria, pleomórficos, clamidia, rickettsia, y los que no tienen pared celular, los microplásticos. Entonces todo esto está ya más digerido porque pues ya está la clasificación de la cual tú solamente es aprenderla. Pero eso no los tenemos que aprender ahorita. ¿Ah? No los tenemos que aprender eso. Bueno, pues debes de tener la idea. Porque pues de ahí la vamos a ir viendo uno a uno. O sea, la vamos a ir viendo uno a uno. Entonces pues de que nos la vamos a saber de una o de otra manera, pues no la vamos a saber. Porque son las bacterias que nos causan muchas enfermedades. Si te das cuenta, ¿qué es lo que más predomina? Gram negativo. La gram negativa. Y las gram negativas, viendo su grado de toxigenicidad, ¿quién sería más patológico? ¿Gram positivas o gram negativas? Pues son difíciles, claro que sí. Son esporas en ese aspecto. Son difíciles porque su vida es prolongada. O sea, a 100 grados centígrados todavía viven. Entonces tú dices, bueno, pues ¿de qué me salvo? No me salvo de nada. Porque aunque tenga los rayos del sol, pues no le hace nada, ni cosquillita. Entonces, siempre las vamos a tener en fase de latencia, como que están dormiditas. Y hay algunas bacterias gram positivas que esas también pueden formar esporulaciones en fase de latencia. Algunas bacterias. Entonces es como su escudo, como decir, antes de morirme me voy a esporular. También pueden actuar de esa forma. Antes de que se me acabe todos los nutrientes, puedo irme a esporulación y me quedo en fase latente, como que estoy inactiva, muerta. Pero si yo arrastro de esa muerte o de esa bacteria que ya ni tan siquiera pudiéramos decir existe, ya es una lámina dura, porque el medio de cultivo de donde ya lo vimos, que son una gelatina, cuando secamos la gelatina se hace algo duro, como si fuera ¿cómo le diría yo? ¿Se han comido de esas cocadas que son así como ruedas? Sí, bueno, así se hacen duras. El medio de cultivo se hace duro, una plaquita dura como una tostadita. Entonces, si yo rompo esa tostadita y la pongo a una nueva, donde hay enriquecimiento, pues de fase esporulada, al tener los nutrimentos, pues vuelve y se activa. Entonces, esa es la única diferencia. Aquí, pues el crecimiento, pues vamos a ver un crecimiento, le llamamos a algo que va a ir en aumento, y en este caso pues son las bacterias, van a ir aumentando, de tal forma que pues su crecimiento va a ser exponencial. Un cultivo, pues se le va a denominar a la mayor cantidad de unidades formadoras de colonia. O sea, vamos a ver un número de bacterias, el cual va a formar una población. Y eso pues ya habíamos visto cajitas de Petri con muchos puntitos. Ya sabemos que su división es por fisión binaria. ¿Y cómo lo medimos? Pues contamos cada uno de esos puntitos. Sabemos que esos puntitos equivalen a una unidad formadora de colonia, o sea, 1 por cada mililitro, de tal forma que 1 le corresponde a 1000 células. O sea, es bastante. Si yo tengo, aunque sea una unidad, 10 unidades, 20 unidades, 100 unidades, 200 o mayor de 200 unidades formadoras de colonia, pues estamos hablando de una mega infección. Por eso hay una curva de crecimiento exponencial. Esta curva de crecimiento, pues tenemos diferentes fases. La fase de latente, la fase de crecimiento, la fase estacionaria y la fase de muerte. La fase latente. Esto aquí, la bacteria primero la obtenemos de un paciente, porque acuérdate que pues no crece solita la bacteria, primero tenemos que traer la muestra. Al tener la muestra, la sembramos en medios de cultivo de enriquecimiento y
al adherirse al medio, o sea, un ejemplo, mi orina toca el medio y se queda inoculado en el medio. Al adherirse allí, empieza el proceso de latencia. Es el momento donde ellas se van a adaptar, donde como que van a ver, ok, pues ya no estoy donde tenía yo todo, pero aquí ya me están proporcionando parte de la energía, parte de carbono, unidad funcional, el oxígeno me están dando, y pues ahí en ese proceso de adaptación empieza el ciclo exponencial. Y viene la fase de crecimiento, si te das cuenta es la etapa más larga en la cual en poco tiempo, en tu libro dice que aproximadamente en 2 horas podemos tener ya unidades formadoras de colonia, en poco tiempo. Creo que son 4.1, si no mal me acuerdo, fase exponencial de aquí, pero aquí como empiezan a reproducirse todas, como que a ver quién llega más rápido, quién gana más alimento, quién captura más, entonces llega el punto en que se saturan ellas mismas y empieza a haber cierto grado de toxigenicidad. ¿Por qué? Porque cada una de ellas ya empieza a desarrollarse, ya empieza a crecer, ya empieza a sacar sus toxinas, y al mismo tiempo hay algo que se empieza a perder. ¿Qué piensa que se pierde en esta etapa? Oxígeno. El oxígeno. Y eso es algo importante. Acuérdate, le quitas algo y empieza el grado de patogenicidad. En este caso, pues la toxina, le quitas el oxígeno y empieza el proceso de contaminación o toxigenicidad. La fase estacionaria, pues viene más el proceso de la fase donde pues ya el que creció, pues creció, el que se saturó, el que tiene, está aquí como el de las vírgenes, ¿no? De la parábola de las vírgenes, pasa lo mismo. Las que tuvieron provisión y las que no hicieron provisión con su aceite. Las que hicieron provisión, pues están felices, están gorditas, están llenitas, están nutridas, están satisfechas, pero no comparten con las otras. Las otras están así como que, ay, ya me ando muriendo, ay, ya se me fue el oxígeno, no, pues ya me estoy yendo, ay, será que voy y consumo, pero ¿a dónde si ya no hay? Entonces, aquí en esta fase estacionaria, pues la que va a vivir, y la que no, pues ya empieza la mayor cantidad de defunciones. Esta etapa ya es más lenta, la muerte ya es más prolongada, porque a medida que resistes y tienes nutrientes, pues vives, y si no, pues ya no. Y acuérdate que también la cajita de Petri no es eterna. La cajita de Petri te demorará 2 semanas, si acaso, de grosor, de hidratación, de proteínas, y ya de ahí empieza a hacerse delgadita hasta que se hace tiesa. Pues ya murió. Entonces las bacterias o se ponen esporuladas o definitivamente también mueren. Ese es el ciclo exponencial en cuanto a la vida. Ahora, en cuestión de sus estructuras, hay una estructura que hay de toxigenicidad. ¿Quién la da? Pues el grupo Calis. Aquí que encontramos la cápsula. Esta cápsula pues es de polisacáridos. Esto le va a ayudar para que pueda ella pues protegerse, pudiéramos decir. Le da la resistencia también. Tenemos la capa de Lyme o de limo, son cápsulas laxas, le ayuda a adherirse, fíjate, se adhiere a la membrana, es muy delgada, pero tiene la capacidad de ser toxigénica. También se le considera al grupo Calis como el factor de virulencia. No necesitan prácticamente eso para crecer, necesitan los nutrientes, pero sí es toxigénica y virulenta, le da la adherencia. Y una de ellas que fácilmente podemos nosotros visualizar es en este caso el Streptococcus mutans. Utiliza una cápsula de dextrano y levano para adherir al esmalte dental. Fíjate que es adherirse al diente, pues empieza a formarse una biopelícula, y esa biopelícula pues es toxigénica. Es una malla de polisacáridos que se une a las bacterias para formar una comunidad. Imagínate cómo está formada esa comunidad, de cuántas unidades formadoras de colonia, de un grupo. Invade. Y fíjate, se protegen. ¿Por qué? Porque como esta tiene su cápsula,
se protege de los antibióticos, se protege de las radiaciones, se protege como mecanismo de defensa y al mismo tiempo, pues, ¿qué es lo que nos ocasiona a nosotros a la larga? Pues las caries. Y esas caries, después, ya, ay, no, ya se me destrozó el diente, ay, no, ya me duele, ya lo perforó, ya, ay, no, ya el frío, tomo agua y me duele. Pues sí, porque tuvimos una etapa donde no nos gustó lavarnos los dientes, tal vez, o por las prisas de la vida le decimos, pues ya vámonos porque tenemos clase y pues nos venimos, o comemos aquí, porque se da, ¿no? De que venimos bien y todo, pero pues al mismo tiempo aquí y me invitas y te invito y pues acuérdate que esto le gusta mucho los nutrimientos, o sea, azúcares, los azúcares, el agua, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el hierro y algunos otros minerales que también son indispensables para vivir. Entonces, ¿qué hacemos para mantener un control microbiano? Porque acuérdate que si no tenemos un control microbiano o epidemiológico, intrahospitalariamente o ambientalmente, o en nuestro hogar, simple y sencillamente esto pues nos invade o nos enfermaría. Tal vez estamos en algún momento enfermos, pues no nos damos cuenta de nada. Bueno, pues uno de los métodos eficaces para mantener este control es la esterilización. La esterilización es uno de los mecanismos más importantes que usamos. ¿Qué hace? Pues va a destruir, va a eliminar, va a erradicar, va a romper la membrana de tal forma que todos los enlaces fosfodiéster, el puente disulfuro, todos se destruyen. ¿A qué temperatura se esteriliza? 121. A 121 o 15 libras de presión. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Por 10 En algunas bacterias son 10 minutos, de 10 a 15 minutos, pero para no errar le damos hasta 30 minutos, porque no sabemos qué otras cosas puedan haber. Pero pues tenemos la seguridad, eso sí, que como ya subió la temperatura a más de 100 grados centígrados, las esporas ya no existen, ya no van a existir. Por eso hoy por hoy, pues la tecnología de las ollas están saliendo y pues todo el mundo no, pues que sí, yo quiero la mía, pero te das la novedad de que el costo es alto. O sea, una ollita, por más chiquitita que sea, te sale como en 20,000, 15,000, 12,000, depende. O una olla para esterilizar 5,000. O sea, tiene su costo. En cambio, pues un sartén normal o cualquier ollita que no tenga válvula, pues 100 pesos, 200, 300. Pero no hay garantía de que suba más de 100 grados centígrados, que es la única diferencia. Aquí, en procesos de válvula, todo lo que tiene válvula tiene que subir más de 100 grados centígrados. Desinfección elimina mucho o prácticamente todos los organismos patógenos, pero excepto las esporas. El único mecanismo para destrucción de las esporas es la esterilización. De ahí todo lo demás, pues no. La pasteurización, bueno, el término de pasteurización lo usamos más para el análisis de alimentos, donde la fabricación de quesos, pues la leche tiene que estar pasteurizada, no la podemos usar nada más así cruda, aunque en algunos casos hay quesos crudos. Bueno, pues ya cada quien consuma lo que le plazca o el apetito te lo pida, pero no te garantizamos que las bacterias en cosas crudas estén inhibidas. Es más seguro que ahí están presentes. La asepsia es eliminar la suciedad. Yo creo que asepsia ustedes ya lo aprendieron en primeros auxilios, ¿verdad? ¿Cómo hacen la asepsia? ¿O qué les pidieron para hacer una asepsia? Pues lavado de manos, ese es uno. ¿Qué otra cosa? Pues usábamos otra, el yodo. ¿No usaban yodo Lugol o yodo para lavar las heridas? En algunos usaban el peróxido de hidrógeno para inhibir, romper la membrana de las bacterias y de esa manera limpiar y dejar limpias las heridas. Bueno, a lo mejor y no practicaron, ¿verdad?, en ese aspecto, pero la asepsia es eliminar todo lo que esté sucio, el control
entorno, la periferia. Un biocida es un agente físico-químico en el cual nos va a ayudar para inactivar microorganismos rompiendo la pared de la membrana de las bacterias. Así que los biocidas o son ultravioletas, rayos ultravioleta, que a veces pues se ponen exclusivamente en las cámaras o en los laboratorios, o son agentes químicos. Y aquí se mencionan varios, ahorita te voy a decir cuáles. Antiséptico. El antiséptico destruye y inhibe el crecimiento de microorganismos, tejidos y fluidos. Pues sí. Bacteriostático es la capacidad de que tiene un biocida para inhibir las bacterias y pues sobre todo retirarlas. El bactericida, capacidad de un biocida para eliminar la muerte bacteriana sin que vuelva a reproducirse. ¿Y cuáles son esos biocidas más comunes? Biocidas. Aquí está en tu libro también el grupo de biocidas. En la página 61, ahí están los alcoholes. Acuérdate que nosotros utilizamos etanol o alcohol isopropílico, que es igual a un alcohol. El etanol o alcohol lo usamos al 70%, que es compatible con la piel de la persona. Si lo usas puro al 100%, lo que vamos a ocasionar es una quemadura a la persona. Entonces hay que hacerlo al 70%. ¿Qué vamos a tener? Una antisepsia, desinfección y una preservación. Nosotros lo usamos para las funciones venosas, ¿de acuerdo? Le limpiamos primero, es un biocida, limpiamos ya sea con alcohol isopropílico o con etanol, y de esa manera pues ya hacemos la función. Los aldehídos, ahora vamos a usar el glutaraldehído al 2%. Este glutaraldehído pues nos ayuda a desinfectar, a esterilizar superficies y sobre todo a inhibir bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces sí nos ayuda prácticamente a tener todo un campo bien limpio. Biguanidas, clorexidina es una para antisépticos, bisfenoles, el triclosan, lo utilizan mucho para lavado de manos. Hay jabones que traen triclosan, o antiplaca, también se utiliza para los enjuagues bucales, también trae triclosan. Tú te echas, te enjuagas y ahí lo dejas haciendo movimientos y después lo tiras. Bueno, pues te va a ayudar para que no se forme esa biopelícula o esa capa de Lyme que tienen algunas bacterias. Agentes liberadores de halógenos, pues tenemos el cloro y el yodo. Esto pues es el cloro. Tenemos el hipoclorito. ¿Qué cloro es más efectivo? El cloralex. De todos los cloros que tenemos, el cloralex se ha visto más puro, más limpio y más efectivo, menos contaminado. Derivación de metales pesados, compuestos de plata y mercurio para desinfección, para antiséptica. Incluso hay un compuesto de plata que se utiliza incluso hay gente que toma oro coloidal o plata coloidal y para limpieza de heridas. Incluso para algunos lo utilizan como terapias alternativas en menos concentraciones. Cicatrizan bien rápido porque ayudan al proceso de la circulación. Entonces hay más oxigenación, hay más rápido la cicatrización. Eso es muy bueno. Ácidos orgánicos, benzoicos y propiónicos, preservación de sodio, calcio utilizada en las conservaciones, y los peróxidos, en este caso peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, el ozono o la ozonoterapia, que es muy buena, es oxigenar tu cuerpo, oxigenarlo ya sea por vía venosa o simplemente te metes a una cámara hiperbárica completamente y se oxigena todo. Ayuda para las heridas, sobre todo en pacientes con pie diabético. Ayuda muchísimo a restaurar. Y pues todo esto, chicos, es parte del metabolismo microbiano. Este metabolismo se lleva a cabo por la fermentación, por la respiración y por la fotosíntesis, siempre. Entonces, por la fermentación debe de haber fosforilación del sustrato, y aquí necesitamos el
grupo fosfato para formar enlaces difosfato. Así que es importante pues el ADP, ATP, y esto se da a través de la cadena respiratoria en el transporte de ATP. Como ustedes lo vieron en bioquímica, ¿cuántos ATP se forman en cada ciclo? ¿De dónde? ¿No vieron del ácido cítrico? Así son como por ciclo de... Por ciclo. Son 3 NADH y 1 FAH, son Así es. como 10, creo. Aproximadamente de 9 a 10. Entonces, eso también ocurre porque pues está en nuestro cuerpo. La respiración es la reducción de un oxidante. Necesitamos oxígeno. Entonces, ¿de dónde va a sacar oxígeno? Pues ya sea directo de CO2, directo del peróxido de hidrógeno por presencia de la catalasa, o por los iones sulfato o nitrato o nitrito, ni la reducción y oxidación de estos iones. Entonces, son indispensables porque a través de ello, como hay presencia de oxígeno químicamente, pues hay hidrólisis, hay una captación o liberación y pues pueden ellos obtener la fuente de oxígeno, que es parte de la respiración. Por eso en el crecimiento, cuando van exponencialmente, al quitar solamente uno, que es oxígeno, ya empieza el proceso de muerte celular. Y pues hasta nosotros mismos nos quitan el oxígeno por muerte celular. La fotosíntesis pues obtiene fuente de energía, sobre todo energía luminosa. Aquí el oxígeno se clasifican las bacterias en aerobias, anaerobias, ya sea facultativas. Las aerobias exclusivamente a 37 grados pueden vivir. Las anaerobias hay que quitar el oxígeno y hay que introducir otro mecanismo de hidrógeno, captación de hidrógeno. Entonces, ¿qué podemos poner? El CO2. Compramos nosotros un incubador especial que tiene un sobre de gas pack que hace que absorba todo el oxígeno, y al quitar esa cantidad de oxígeno que esté presente en esa incubadora, pues ahora sí queda CO2, y ahora estas bacterias pues empiezan a multiplicarse en ausencia de oxígeno. Son los anaerobios estrictos u obligados. Y los facultativos, esos pueden vivir tanto en presencia como en ausencia, no son estrictos totalmente. Si lo ponemos en un término medio, pues se pueden reproducir, no son tan estrictos. Y pues de esa manera podemos nosotros ir viendo el comportamiento. Nitrógeno, el dinitrógeno, el 5% del peso seco de las células bacterianas está compuesta por nitrógeno, necesita el nitrógeno. Se puede obtener del ion amonio. Acuérdate que del ion amonio pues se obtiene el nitrógeno, eso se reduce a nitratos. ¿De dónde obtenemos el ion amonio? ¿O de dónde proviene el ion amonio? Porque ya lo vimos en bioquímica. ¿De dónde? Sí, pues al final lo medimos como urea. Aminoácidos. De los aminoácidos, y esos aminoácidos provienen de las proteínas. Entonces ese subía el ciclo de las proteínas, y claro, al final lo medimos como la reducción de nitratos a nitritos por medio de orina o por medio de la urea. El azufre forma parte de varias coenzimas, se encuentran en las cadenas laterales del metionilo y cistenilo. Se utiliza el ion sulfato como fuente de azufre. También hay hidrólisis y nos da enlace disulfuro. Cuando hay hidrólisis del sulfato nos da enlace disulfuro. ¿Cómo yo veo ese enlace disulfuro en una prueba bioquímica? Ya lo vimos, un crecimiento color negro. ¿Qué bacteria nos da presencia de azufre o enlaces disulfuros? Salmonella typhi, la salmonella. Eso es lo que ocurre. El fósforo es un fosfato componente importante para el ATP, y pues lo obtenemos a través de la síntesis de ácidos nucleicos, coenzimas de NADP, NADH, NAD, clavinas, fosfolípidos, y forma parte de la composición
celular. Así que, si nos damos cuenta, todos estos elementos son indispensables porque son fuentes de energía, fuentes de los minerales. ¿Qué llaman? Fuente de energía, fuente de minerales, forman parte de la nutrición. Todo esto forma parte de la nutrición, forma parte de su crecimiento, no dejando atrás el magnesio y el hierro, que ya lo habíamos visto, y el calcio y el manganeso, que también son importantes para la capturación de hierro. Entonces, ya dijimos anteriormente que hay secuestro de hierro, una quelación de hierro. Y el pH es indispensable para la vida. ¿Qué pH tenemos nosotros? 35. Pues ya no se te debe de olvidar. 45. Ese pH es indispensable también para la bacteria. Un pH ácido, ni muy ácido ni muy alcalino. Si nos vamos al extremo alcalino, pues la bacteria se reproduce más. Si nos vamos al ácido, pues tenemos otros procesos metabólicos que no nos pueden ayudar. Entonces, hasta aquí nos queda